Gracias por estar en línea, a todos los más que estamos aquí presentes. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro seminario del Departamento de Matemáticas y Sistemas Sociales. Hoy es el turno de Juan Carlos Escalante Leal, presentar trabajo que él tiene sobre las controversias científicas en el caso del maíz transgénico. Juan Carlos tiene maestría en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estudios de doctorado en sociología de la misma facultad, enfocado en sociología de la ciencia y la tecnología. Desde 1988 hasta ahora, ha colaborado en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en Sistemas. Sus áreas principales de investigación son sistemas de ciencia y tecnología, con énfasis en sociología y desarrollo de la ciencia en sociedades no centrales. En la actualidad, colabora en el proyecto sobre el desempeño de los laboratorios nacionales mexicanos desde una perspectiva de sus redes de colaboración, por un lado, y por otro, trabaja en el desarrollo de un marco de referencia para el estudio de la controversia científica sobre la introducción del maíz transgénico en México. Y bueno, bienvenido, Juan Carlos, te doy la palabra. ¿Les parece bien si presentas, quieres que te interrumpa o al final damos una ronda de parte? Okay, entonces al final dejamos los comentarios. Gracias. Bueno, muy buenos días, gracias. Bueno, esta aproximación o bases preliminares para el estudio de la controversia científica. El caso del maíz transgénico en México. Vamos, en términos generales, una mirada a diversas controversias arroja que la evidencia científica resulta insuficiente en su resolución, pues existen factores sociales, culturales y políticos en todo el proceso de la ciencia y por lo tanto también las propuestas de contribución al conocimiento y en las impugnaciones a esas propuestas. Hay diferencias, sin embargo, entre las controversias internas, epistémicas y las externas. Estas últimas, bueno, las primeras se dan en los recintos académicos y estas últimas son las que surgen a raíz de la pretendida aplicación de la ciencia o del conocimiento científico al medio social ecológico. Son las llamadas innovaciones tecnocientíficas. Las controversias epistémicas no tienen un origen que se pueda inferir. Cada una es diferente y es necesario estudiar caso por caso, una tarea que pertenece más a la historia de la ciencia, pero por lo general se dirimen dentro del espacio académico por las respectivas comunidades epistémicas. Claro que esto es más fácil de decir. El desarrollo de una controversia es un proceso muy complejo. Los debates pueden ser entonados, acalorados, donde intervienen factores individuales y sociales como el prestigio, el honor, los nacionalismos, entre otros. Las controversias científicas, epistémicas, son una oportunidad de ver a la ciencia en su naturaleza, desmitificada como una práctica social donde individuos interactúan, forman alianzas, redes, ejercen presión individual y de grupo, donde un reclamo de contribución al conocimiento puede ser desmenuzado y minuciosamente cuestionado en todas sus facetas, desde la teoría que lo fundamenta, la hipótesis expuesta, la legitimidad de la evidencia y hasta los hechos pueden ser cuestionados. Por ejemplo, afirman Machamer, que creo que así se pronuncia, se escribe Machamer, afirman Machamer et al. Que los hechos, las experiencias que llevan a aseveraciones de o acerca de ellos involucran interpretación y por lo tanto un cierto grado de construcción cognitiva o social. Un hecho puede ser cuestionado en términos de su existencia, de si existe ese hecho, en efecto. Debatido en términos de su inclusión en el dominio de las cosas a ser explicadas. Cuestionado en términos de su relevancia en probar una teoría. En última instancia, sin embargo, el objetivo común, por lo general, de las partes involucradas en controversias internas es la búsqueda del conocimiento, es decir, determinar si el nuevo reclamo de conocimiento contribuye o no al cuerpo formal establecido del conocimiento.
La comunidad epistémica actúa como un jurado, afirma estos mismos autores, y determinan si un reclamo debe ser incluido en el acervo actual de conocimiento científico o no, después de analizar las evidencias. Las controversias científicas externas, sin embargo, se dirimen afuera de los espacios académicos, aunque estos sí participan del debate, con públicos o comunidades que perciben una afectación por la introducción de la innovación tecnocientífica. En un esfuerzo de aproximación al estudio de la controversia sobre la introducción del maíz transgénico en México, se delinean las siguientes características generales de las controversias científicas externas, con el fin de tocar base hacia un marco de referencia. La controversia surge a partir de los intereses divergentes de individuos y grupos sociales que interactúan en un mismo espacio de organización social y económica. Los recursos que unos y otros tienen a su disposición para expresar sus respectivos intereses también son divergentes. El impacto de el impacto de la resolución puede ser de gran trascendencia e incluso en el espacio socioecológico donde se implementa la innovación, traer cambios irreversibles en el medio. Y cuarta, la fundamentación científica de los reclamos generalmente es válida y legítima en ambas partes. Lo que las diferencia es el alcance y objetivos de sus investigaciones y por lo tanto el diseño de sus respectivas metodologías, todo lo cual corresponde a los objetivos generales de las partes de origen social y económico. En la introducción del maíz transgénico en México, esto es para describir el estado actual de la controversia, 6 empresas multinacionales, químicas y agroquímicas en su origen, y ahora productoras de semillas patentadas, compiten por introducir una variante de maíz genéticamente modificado en México. Algunos de ustedes han de saber que México es centro de origen del grano, que tiene más de 60 razas nativas y cientos de variedades derivadas de ella. A la semilla de maíz que las empresas producen, le han modificado el ADN para que resista plagas y los herbicidas que ellos mismos producen y comercializan, los cuales tienen como principal activo el glifosato, una sustancia química que ha sido declarada como probablemente cancerígena por la OMS. Para sus detractores, científicos locales, expertos en grano, lo anterior de llevarse a cabo afectaría gravemente la biodiversidad del grano debido al cruce genético de la variedad transgénica con las variedades nativas por vía de polinización y fertilización aérea, que es prácticamente imposible de proyectar y potencialmente poniendo en peligro de extinción a estas variedades nativas. Adicionalmente, se argumenta que representa un grave riesgo para la salud, tanto de productores por exposición al químico, como de la población en general, como resultado de consumir el producto rociado. Entonces, tienen su fundamentación científica. Las empresas, a través de sus estudios, han demostrado que la innovación genera mayores rendimientos, por un lado, por ser la variedad modificada resistente a las plagas, y por otro, por ser resistente a los herbicidas, que al eliminar las malezas alrededor del cultivo, dan a la planta mayor espacio para su desarrollo. Adicionalmente, como resultado de numerosos estudios en animales de laboratorio, sometidas a una alimentación con base del grano por un periodo de 3 meses, el producto ha demostrado ser totalmente inocuo. El periodo de 3 meses es el mínimo requerido por las autoridades de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Narcóticos de los Estados Unidos. De los oponentes, afirman que con los resultados de un estudio en animales de laboratorio, por cierto, son los mismos animales, sometidas a una alimentación con base en el grano transgénico, pero por un periodo de 2 años,
Seralini et al. Demostraron que sí había graves afectaciones en los animales, por ejemplo, tumores en órganos críticos, insuficiencia renal, entre otros. Concluyeron que el periodo de 3 meses no permitió observar efectos del grano en la salud a largo plazo. Por otro lado, un estudio llevado a cabo por 2 investigadores de la Universidad de California en Berkeley, Cristi Capella, no sé si algunos de ustedes han oído de este artículo, que fue muy polémico en su momento, demostró que una región del Valle Central de Oaxaca había exhibido ya contaminación de variedades locales, campos aledaños, una parcela piloto de una de las transnacionales. Y luego venían los contraargumentos. Aunque inicialmente las empresas no habían hecho, es solo para dar un ejemplo de cómo, Sí, ¿cómo va? cómo va la controversia, cómo se mueve. Entonces, contraargumentos, aunque inicialmente las empresas no habían hecho mención de afectación por contaminación a campos aledaños, declaran que no habían visto ninguna evidencia que apuntara a ello. Por otro lado, algunos investigadores le llaman a esto un dispositivo retórico, ¿no? Decir que no han visto evidencia quiere decir que no la han buscado, ¿no? Entonces, por otro lado, se cuestionó la metodología empleada por los investigadores, demostrando que el procedimiento de estudio había sido defectuoso, lo cual derivó en que ese artículo de Cristi Capella, que tuvo muchísima repercusión en la comunidad, fue retirado de la revista Nature, algo totalmente insólito, ¿no? Nunca había sucedido. O sea que hasta llegaron a la revista para que anulen. Sí. ¿De qué año es? De los 30, ¿no? No, es más de los 2000, me Sí, parece. 2001. Yo me acuerdo, pero no me acuerdo cuándo fue. Creo que es 2001. Igualmente, en el caso de Seralini et al., se impugnó el protocolo utilizado por los autores, aduciendo que este era inapropiado para el estudio cancerígeno, a lo cual ellos respondieron que no era un estudio para detectar el cáncer, sino era un estudio para detectar efectos de largo plazo, no necesariamente de cáncer. Entonces, estos son los pronunciamientos iniciales, contraargumentos iniciales. Y a partir de ahí sobre una serie de refutaciones y contrarrefutaciones que hasta la fecha trabajamos. De hecho, en la actualidad está en litigio las partes, por un lado las transnacionales y por otro la sociedad civil, ¿cómo se llama esta organización? La Unión de Consejos. Ellos son los miembros de los científicos locales, expertos que están en contra de la introducción del maíz. Entonces, a lo que se quiere llegar con lo anterior es que ambas partes fundamentan sus resultados con base en investigaciones científicas. Lo que las diferencia es que estudian aspectos diferentes de un mismo objeto de estudio. Por ejemplo, entre los objetivos específicos de investigación, por parte de las transnacionales, generar un producto agrícola mejorado con uso intensivo de sustancias agroquímicas, patentado de producción masiva con ventaja comparativa sobre competidores. Pero por la otra parte, para ellos su objetivo principal es demostrar que el uso intensivo de agroquímicos es dañino a la salud de productores agrícolas y consumidores del grano. Demostrar que la biodiversidad del maíz nativo en México, centro de origen del mundo, se ve afectada por efectos del cruce natural de variedades vía fertilización aérea y polinización. Recientemente, el presidente López Obrador anunció o implantó un decreto presidencial para eliminar el glifosato gradualmente en un periodo de 4 años. Ya se impugnó ese decreto y ahorita también está
tribunales. Entonces, vemos que son objetivos totalmente contrapuestos. Se sugiere entonces que las investigaciones de las partes de una controversia científica pública son investigaciones legítimas, que no obstante los objetivos, no obstante ello, los objetivos específicos de sus respectivas investigaciones son divergentes y generan resultados disímiles y en apariencia contradictorios. Que detrás de la investigación científica subyacen factores sociales, políticos y económicos que conforman diseños específicos de investigación. Por un lado, la captura del mercado mexicano del maíz, por otro, la defensa de un producto que es cultural, además de económico, y de materia de trabajo de muchísimos campesinos y campesinas. Se propone como un primer paso al análisis de la controversia sobre el maíz transgénico en México, la metodología de mapeo de controversia propuesta por Latour, una metodología simétrica que busca recoger las opiniones de la mayor representatividad o con la mayor representatividad posible de las partes en disputa, que posteriormente servirían para un estudio más comprensivo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Abrimos un espacio a comentarios, preguntas. ¿Cómo es eso del mapeo? Es básicamente seleccionar los miembros más representativos de cada uno de los grupos que están en disputa, porque hay, no solo son dos, ¿no? No. Por ejemplo, hay campesinos que sí están a favor del maíz transgénico porque les genera ingresos y hay otros que no, ¿no? Entonces es tomar la mayor representatividad de cada una de las partes y pedir sus opiniones a través de revistas y hacer una clasificación. Construyendo. Sí. Yo puedo agregar algo ahí. Claro. Ahí sobre el tema de Latour, hay que recordar que la propuesta de mapeo es la cartografía de las controversias. Se llama Latour, es un trabajo que hizo con Latour, no Latour, controversias, Cartografía. la cartografía de controversias. Y es un método que parte de la propuesta de la teoría del actor red, ¿no? Con sus principios, con 4 principios, que son muy similares a los del programa fuerte de la sociología, ¿no? Simetría generalizada, ¿no? La asociación libre y el agnosticismo del investigador, ¿no? Y hay otro, la reflexividad. Entonces, es muy interesante porque lo que Latour, eso lo propuso no hace mucho tiempo, lo hizo con Tommaso Venturini, ¿sí? Y lo hicieron ellos lo hacen en el Media Lab, ¿no? En París, y proponen toda esa metodología de mapear, es de poner una cartografía. De posiciones. Ajá, pero la idea es allí con el principio, por ejemplo, de la asociación libre y la simetría generalizada, no dar prioridad a una parte sobre otra parte, ¿no? En el caso del maíz, yo lo encuentro interesante, Juan Carlos, porque, claro, en México, el maíz tiene otra connotación que en otros países, donde ya se reduce a un tema económico. Aquí no es cultural, ¿no? Entonces, aquí en México yo lo encuentro interesante porque al mapear las controversias en el espacio público, en este caso, significa mirar los medios de comunicación, ¿no? Mirar los funcionamientos de las empresas, ¿no? A través de estas informaciones en los tribunales. En fin, ¿no? Se trata de articular todos esos discursos, que es lo que ellos llaman los imaginarios sociotécnicos, y cómo se van construyendo con las interacciones de los actores, ¿no? A partir de intereses, como ya lo comentaste. Hay el trabajo, no sé si conozcas, de Yazanov y Kim sobre los imaginarios sociotécnicos. Puede ser interesante mirarlo porque ellos lo trabajaron sobre el caso de la política pública en Corea, sobre la convergencia tecnológica, ¿no?
y ellos parten de un principio similar al de la TUC. Sí. De hecho, lo citan, y lo que ellos hacen es mirar, hacer entrevistas y mirar todos estos documentos a través del tiempo, ¿no? Que sería la cartografía, ¿no? Hacerlo también de forma dinámica para ver cómo se han ido transformando los discursos, cómo se han ido transformando las prácticas, las implicaciones que hay, ¿no? ¿Cómo se llaman? Yazanov Ya sé. y Kim, ¿no? Son temas sobre los imaginarios sociotécnicos. Es interesante. Y bueno, sí, alguien más. Hay un comentario en línea. La pregunta es de Diana Saavedra. ¿Es suficiente con el decreto para eliminar el uso del glifosato en un periodo de 4 años? Una segunda pregunta. ¿No sería mejor prohibir la venta cualquier tipo de granos transgénicos en el país? A mí tengo la respuesta a eso, ¿no? Pero yo personalmente creo que no es suficiente porque pues, las empresas son una verdadera fuerza y están tratando de, de tumbarlo, ¿no? El decreto, pues son muy efectivas. Pues, en lo personal creo que, que no se va a lograr y sobre todo si en la sucesión presidencial pues, regresa otro partido político que no tenga las mismas intenciones que el AFA. Ok. Pero ha sido una opinión delicada. Sí, porque es más bien una cuestión Una política. cuestión política. Claro. Gabriel, tienes un... Me pareció muy interesante la distinción que haces de controversias científicas dentro de la academia y fuera de ella. Dentro de la academia, pues sí, no es necesario especificar cuál es el interés de los actores. Porque se supone, en un mundo ideal dentro de la academia, que pues, todos están buscando una verdad. Validar cierto conocimiento científico, reemplazar teorías que no sirven, etc. Pero una vez que sales, entonces es muy importante, pues a lo mejor este mapeo es una de las técnicas que se pueden utilizar, considerar los intereses de cada quien. O sea, ahorita mencionaste un ejemplo muy sencillo de los campesinos que, pues, claro que les conviene una semilla que les dé un rendimiento a corto plazo. Eso, ellos van a estar de acuerdo con esa tecnología. A ellos no les va a interesar si esos genes van a contaminar los cultivos de otro lado, si la gente que consuma ese maíz a lo mejor va a quedar por cierto riesgo de desarrollar cáncer. Pues ellos mientras se benefician a corto plazo de una tecnología, pues está bien. Entonces, se vuelve muy importante situar, ¿no?, a cada actor dentro de un, pues a lo mejor este mapeo es justamente las dimensiones, podrían ser los intereses, ¿no? O sea, esa es una pregunta que tengo. ¿Cuáles son las dimensiones del mapeo? Porque definitivamente eso va a determinar pues, hacia dónde va el debate. Y esa es la otra pregunta que tengo. Dentro de tu análisis de las controversias, de esta controversia en particular del maíz, ¿cuándo termina la controversia? O sea, ¿quién es el que le da la validez a cierta tendencia? ¿Es el tomador de decisiones que va a aprobar una tecnología, por ejemplo? ¿No? O sea, el momento en que el maíz transgénico se apruebe en México o se prohíba, ahí termina la controversia, ¿no? O sea, ese es el punto final. No es una verdad científica que dentro de la academia pues, podría demostrarse, ¿no? Acá es distinto, es qué hace el político que va a tomar una decisión, el Congreso, el presidente, quien sea, con todo el conocimiento y las diferentes tendencias, las diferentes presiones que cada grupo está ejerciendo para aprobar o no una tecnología. Entonces, ese sería como el arco temporal, porque si no, pues no, nunca termina. O sea, la discusión sobre si es válida, si es buena o no esa tecnología podría durar para siempre, porque además no hay una sola verdad. Cada quien está ahí con un interés distinto. Entonces, el campesino, pues claro que le conviene, eso es bueno para mí. Punto. Pues,
Aunque no todos, ¿eh? No, no, yo Sí sé, hay- yo sí sé. hay, Hay muchos matices. una cuestión cultural bastante arraigada, sobre todo. No, yo apoyándome en el ejemplo que tú diste. Ajá, sí. Sí, o sea, es un grupo más, ¿no? Pero también, sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas, están fuertemente arraigadas a su cultura, ¿no? Y la cultura del maíz es bastante importante. Y por otro lado, en algunos casos, bueno, ya se van dando las respuestas, pero por otro lado, hay una preocupación de materia de trabajo. O sea, la alternativa que se les deja, en el caso de que las transnacionales entraran y se aprobara, porque ahorita está en especie de stand-by, ¿no? La medida precautoria, pero en el caso de que se aprobara, había la opción de comprar la semilla y estarla comprando cada temporada, y los agroquímicos y los agroquímicos también. O vender sus tierras y ser empleados de las transnacionales, ¿no? Lo cual varía un poco. Entonces sí hay oposición. ¿Cuándo termina la controversia? Es una pregunta difícil, ¿no? Normalmente lo que sucede en algunas de las controversias en el pasado, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Agencia Atómica de Estados Unidos contra, creo que el mayor oponente era un investigador que se llamaba Goffman. Era porque iban a establecer una planta nuclear, ¿no? En cierta población. Entonces él tenía que los efectos a largo plazo de la exposición y la radiación eran mucho más importantes que los que daba defender a la agencia. Y bueno, ahí también hubo una serie de argumentaciones que estuvieron un largo tiempo, pero al final los mismos pobladores negociaron con las partes involucradas en términos de qué tanta radiación iban a estar expuestos, porque preferían eso a no tener ingresos económicos. Entonces, negociación, yo creo es lo que finalmente termina siendo. Puede ser el caso en esto, aunque habría que ver. Tenemos una pregunta de Sandra, y después Diana, después tú, Susana. Sandra, te escuchamos. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias, por la ponencia y bueno, yo, o sea, pensando justamente pues que tiende a ir hacia la negociación y que tratando de ubicarnos desde el lado de los aportes de la ciencia, obviamente hay controversia del sector científico, si podemos hablar de una cosa, pues sí, como tal, ¿no? Obviamente hay muchas posturas ahí y en mi experiencia cuando he estado en foros, ¿no? Cuando se aborda el tema, pues la sociedad civil pues se frustra muchas veces, ¿no? Pues porque, bueno, hay una expectativa de que la ciencia con esta idea positivista iba a ser así como de que ofrece verdades, ¿no? Pues es que sí, son buenos o no los transgénicos, o son malos para la salud o no, ¿no? Y pues evidentemente hay toda una suerte de actores que no son los científicos per se, pero bueno, que están influyendo el camino de la ciencia, bla, 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 etcétera, intereses, o sea, estamos sujetos como sector científico a muchas fuerzas que están jalando, ¿no? Pero bueno, en realidad no es una pregunta, ni siquiera sé muy bien cómo aterrizarla, pero estamos pensando que gente como Chapela o los equipos de investigación, el equipo de investigación de Seralini, ¿no? Que están haciendo pues ciencia a los ojos de algunos muy robusta, se enfrentan a desacreditaciones al grado de pues, esta remoción del artículo de Chapela de Nature y creo que también los de Seralini o los iniciales el inicial que publicó
con los tumores de las ratas, etcétera, también lo quitaron, ¿no? No me acuerdo en qué revista se publicó originalmente. Y bueno, hasta donde entiendo, él ya como que hizo un grupo de investigación independiente, digamos, y se está financiando por vías ya no académicas para seguir con sus investigaciones. Pero a lo que voy es, o sea, la controversia a nivel hacia adentro de la comunidad científica, para mí como deja ver mucho también esta, bueno, pues esta realidad de que desde los objetivos distintos que se plantean para plantear las investigaciones, que no necesariamente son saber si los transgénicos hacen daño para tal, o saber si se van a poner en riesgo las variedades nativas de maíz en México, ¿no? Hay quien sí y hay quienes no. Se vuelve como un chilaque de la comunidad científica dice, y eso muchas veces se vuelve muy confuso para quienes como sociedad civil ven en la ciencia una pues, fuente supuestamente de información para la toma de esas decisiones y esas negociaciones que muchas veces pues resuelven, digamos, entre comillas, esas controversias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta propuesta de la cartografía de controversias, o sea, cómo manejaría, por ejemplo, este tipo de cosas donde tenemos desacreditaciones, supuestamente o sea, en principio por motivos científicos? Nature no va a decir nunca que quitó el trabajo de Chapela por algo que no haya sido una cuestión científica, pero hay quien pone en duda que pues, hubieron intereses más allá de lo científico que fueron fundamentales para que se haya quitado ese artículo, ¿no? Entonces, ¿cómo entra eso en la cartografía de controversias? O si está dentro de pues sí, su dimensión, o ya estamos hablando de otra cosa o otras herramientas que se necesitarían para lidiar con eso. Pues creo que aquí el trabajo digamos, las cientistas sociales es presentar las opiniones divergentes y diferentes y dejar que el lector tome esa decisión. O sea, efectivamente no se puede decir que hay científicos que están incluso financiados específicamente para desacreditar a los otros científicos, porque pues, no hay pruebas para ello, ¿no? Entonces, eso yo creo que no podría ir en la cartografía. Por otro lado, o sea, sí es cierto que las transnacionales financian estos estudios, e incluso dentro de la misma universidad de Juiz y Chapela publicaron este artículo, pero yo no sé si lo que hace el instrumento es recoger las opiniones de los diferentes actores involucrados porque además es un buen ejercicio para cartografiar las alianzas que se establecen entre los diferentes grupos sociales, pero hasta ahí no creo que tenga más dimensiones como las que tú estás cuestionando, que son legítimas, efectivamente. Gracias, gracias. Ok, vamos a leer una pregunta de Diana Saavedra. ¿Hay alguna forma de blindar al país contra la venta de este tipo de productos? Abre paréntesis, semillas y uso de agroquímicos, tierra, futuro. Pues tendría que venir de la sociedad civil, ¿no? Legalmente yo creo que no, porque vivimos en un régimen específico, ¿no? Jurídico, pero pues no sé, sería básicamente ahí la sociedad civil tendría que tomar la batuta en ese sentido. Muy bien. Susana, tienes un comentario. Sí, una pregunta que iba mucho en lo que planteó Sandra. Yo entiendo que en esta controversia tú dices que están
los dos argumentan, ¿no? Las dos fuerzas que están en tensión argumentan. Pero no pueden, pero no están hablando de lo mismo y no han estudiado lo mismo. Porque las empresas lo que fundamentan es acerca del rendimiento económico, de los beneficios y de ciertos beneficios, digamos. Y los otros lo que argumentan, es decir, su objeto para discutir son los problemas de salud que generan, y el problema ambiental, y el cambio del maíz original, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí esa política es externa, ¿sí? Pero en la interna se supone que en el campo del conocimiento mismo, con los datos en la mano, tú puedes decir si ocasiona ese problema de salud o no ocasiona ese problema de salud, y también puedes decir con datos en la mano de que evidentemente hay un rendimiento económico mayor en un tipo de semilla que en otro, ¿no? Entonces, dentro del campo científico, también se juegan intereses, porque mi pregunta era, si sobre los problemas de salud, con los mismos datos y demás, el mismo tipo de investigación, en el campo científico hay acuerdo en que puede producir cáncer o no. Es decir, los que hablan de lo mismo, pueden tener, ahí hay controversia también o no. Sí. También, o sea que sí produce cáncer, no produce cáncer. O bueno, digamos, para decirlo muy simple, ¿no? Depende del periodo de estudio. Por ejemplo, en el caso de la nacional, hace un estudio de 3 meses en la ciudad. Sí, y el otro de 2 años, pero por eso yo digo, pero adentro del campo científico, si estudian lo mismo, los 2 años, con herramientas similares, etcétera, etcétera, sacan fundamentos, argumentan diferente o coinciden. Pues, los que estudian no esa... sé, eso no sé, pero yo imagino que serían los mismos resultados, pero no lo han hecho. O sea, las transnacionales no están dispuestas a hacer estudios de... No, pero no hablo yo de las transnacionales, sino de investigadores de laboratorios, de la universidad, hablo del campo científico, sin meter la empresa, ¿no? Con las mismas herramientas y los mismos tiempos y demás, o sea, que sean similares los estudios, hay controversia también acerca del mismo objeto, o sea, que sí o que no produce o no. Porque ahí está el problema de también cómo interfieren, lo que decía Sandra, los intereses dentro del campo científico. Entonces, mi pregunta uno es, si dentro del campo científico, utilizando las mismas herramientas, buscando lo mismo, que es si produce o no produce enfermedades, la controversia se mantiene ahí adentro entre los que sí, los que no, o no. O digamos que la ciencia puede producir un conocimiento que termina con la controversia porque dice que sí produce o que no produce, y todos tendrían que estar de acuerdo porque se hizo con un procedimiento científico. Pues es que es un proceso social muy complejo, ¿no? En mi opinión personal sería que sí, pero digamos, si, como lo habíamos mencionado, un científico, un investigador que está tratando de desarrollar un proyecto, puede que no se le permita desarrollarlo por esta u otra cuestión. Entonces es complicado ahí porque también hay
cuestiones de financiamiento, las reuniones de los cuerpos colegiados, las evaluaciones. Entonces, es un proceso evidentemente social, ahí, político, ¿no? Al interior de los recintos académicos. Y la cartografía es capaz de Solo plasmar. visibilizar todas esas tensiones y esos conflictos. Sí. Y antes, ¿qué agregar algo más? No. Antes de pasarle la palabra a Gabriel, que agregar algo a la pregunta. En el caso mexicano, yo sí he visto que hay posiciones fuertes, muy cargadas de sentido político en la academia mexicana, ¿no? Y sabemos quiénes son esos bandos, ¿no? Los conocemos, pero creo yo que hay pocos estudios aún que nos permitan justamente cartografiar y analizar, profundizar esos intereses. Lo que nos va a hacer la cartografía es dar evidencia, dar cuenta de cómo emergen sus intereses, surgen esas alianzas. Lo que podemos hacer es poner esos cambios, esas dinámicas en su contexto. Va cambiando el contexto y también los actores van cambiando el contexto. Muy bien. Sin embargo, creo yo que a nos hace falta muchos estudios. Hay gente que ha estudiado, bueno, ahí es Antonio Arellano, que ha hecho estudios sobre el maíz. No recuerdo muy bien sus resultados, Antonio, pero él lo ha trabajado mucho y él sí yo recuerdo, bien señalado esos intereses que emergen, ¿no? Y son intereses dentro del mundo científico que a veces salen los argumentos de lo que decías tú, Gabriel, ¿no? Una perspectiva positivista, ¿no? Va más, hay que relativizar el análisis, ¿no? Pero creo que fue una discusión interesante con Arellano. Trabajó el tema de reproducción, el desarrollo de la tecnología del maíz. Él se quedó ahí. Gabriel, ¿tienes algo que comentar? Yo creo que el problema también es que estamos idealizando al proceso científico para generar certidumbre. Porque la introducción de un gen a un organismo, ¿cómo va a interactuar con otros? ¿Qué tipo de cambios se van a dar en esa planta de este? Es un problema complejo y es hasta cierto punto impredecible cómo va a resultar la introducción de un nuevo gen en un organismo. ¿Qué probabilidades va a haber de que ese gen se esparza o se disperse por otras poblaciones? También hay mucha incertidumbre asociada a eso. Por más que lo estudies, el que no lo detecte no significa que no lo haya. Y los mismos científicos van a estar poco seguros de las recomendaciones que nos están dando después. Hay muchos otros ejemplos, aparte de los transgénicos. El cambio climático, porque por mucho tiempo ni siquiera se aceptaba que hubiera realmente un aumento de la temperatura. Mucho menos las proyecciones futuras que se hacían sobre las temperaturas que iba a haber en estos cuantos años. Esos son modelos que tienen muchísima incertidumbre, que están haciendo supuestos, quién sabe qué son. Y entonces los políticos, por lo menos en Estados Unidos, rápidamente descartaban esa información de los científicos. Entonces, en el caso de los sistemas complejos, que son todos estos, el clima, las poblaciones de plantas que intercambian genes, etc., ya y siquiera sin meter sociedades humanas, pues se lo vuelve mucho más complejo, pues tienen inherentemente un grado de incertidumbre. En la información científica, o sea, si produce cáncer o no produce cáncer, bueno, estamos más o menos seguros de que produce cáncer. Pero nunca te van a decir si produce. Una cierta probabilidad de producir. Entonces ya el político, o la sociedad en general, o el ciudadano que se forma una opinión, o quien sea, tiene que considerar esa recomendación del científico, esa información generada, con el grado de certidumbre asociado que el científico le está dando. No es un sí o un no, casi nunca es un sí o un no.
Entonces, si no se maneja la incertidumbre adecuadamente en estos procesos de toma de decisiones, entonces, pues el terreno es fértil, manipulación de cualquiera de los actores que lleve algo a su molino diciendo, pues el científico dijo que sí, el científico dice que no está seguro, el científico dice que no se va a calentar el planeta, que nosotros no somos los responsables del calentamiento global. Cualquiera puede interpretar cualquier cosa. Entonces, creo que la incertidumbre es un punto clave. Entonces, Es como el campo de cultivo de la misma, ¿cómo se dice? Controversia. Ahí está la posibilidad de la controversia. y hay toda una tendencia de pensamiento de un argentino que trabaja en Suecia, que se llama Silvio Huntowitz, que desarrolló una metodología que se llama la ciencia postnormal para manejar la incertidumbre de manera adecuada en los procesos de toma de decisiones. Entonces, le vas dando diferente peso a las recomendaciones dependiendo del grado de incertidumbre que tenga. Entonces, las cosas que están totalmente aceptadas por todos los científicos pues, son las más aceptadas. Y las que tendrían un nivel de más o menos, bueno, eso es una posibilidad dentro del campo. Entonces les das menos peso. Eso es básicamente lo que quiero. Y la han aplicado a tomar decisiones. Sobre todo. Y calculan el grado de certidumbre. Pues sí, sí, lo pueden hacer. De una manera cualitativa. Incluso eso, Sí, Sí, la gráfica, ¿no? La incertidumbre de puntos y raíz. claro. Y cuando la Organización Mundial de la Salud dice que probablemente es cancerígeno, algunas lo toman como probablemente no. Sí. Es como cuando el médico te dice, vamos a hacer tal cirugía y en el 90% de los casos sale bien, o 95% y hay un 5%, y vos decís, Exacto. yo Pero eso siempre, está estoy, bien. yo siempre estoy en el 5%. Ya tienen que dejar una carta, ¿no? Pero eso está bien. Es responsable del médico que así. Sí, Claro. Porque no es algo así 100% seguro. Claro. sí. Lo que pasa es que en el caso de los exime de cualquier cosa que podría haber sido una responsabilidad de ellos. Entonces te hacen caer en el 5% y ya. Pues sí. Mala suerte. Nuevamente, Sandra, tienes una pregunta. Bueno, nada más, pues era, perdón, abonar un poquito en esa línea, o sea, sumado a esta cuestión de que en general creo que ha habido una muy mala, o somos muy malos para recibir la incertidumbre como sociedad, porque justamente se ha construido esta expectativa de que la ciencia da certezas, ¿no? O que esa es su chamba o nuestra chamba, ¿no? Y en general no nos gusta mucho la incertidumbre, punto, ¿no? Y eso da como un campo de cultivo para las controversias y para que los intereses se acomoden del lado de la incertidumbre que quieran, ¿no? En el 5% o en el 95%, ¿no? Pero también regresando un poco a lo que, al planteamiento previo, incluso en la arena de hacer experimentos equivalentes y qué es lo que ha dicho la ciencia en ese sentido. Yo creo que también hay muchos huecos, como decían, que no hay mucha información. Uno, por cuestiones de propiedad intelectual incluso, es decir, hacerlo bien implicaría que las empresas pues permitieran que agentes independientes usaran sus productos, o sea, sus genes, digamos, o sus transgénicos, pues, para hacer los experimentos y hasta donde entiendo yo, eso no suele pasar, pues, ¿no? Es muy difícil que investigadores independientes tengan acceso a transgénicos patentados para hacer experimentación. Entonces, eso siempre va a dar un hueco de posibilidad también para que las empresas digan, bueno, pues ese otro, no sé, dicen que se parece al mío, pero pues no es el mismo, ¿no? Y a mí mis resultados me dicen que tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que son un chorro de aristas ahí que también se meten y que dificultan mucho hacer estos estudios pareados, que siquiera, digamos, en las limitadas herramientas que tenemos para tratar de hacer comparaciones de fenómenos así de complejos, ni siquiera estamos pudiendo generar esas, pues por estos otros elementos que se cruzan intereses, ¿no? Gracias. Totalmente de acuerdo. Ok.
No sé si alguien tiene comentarios. Sí, Pilar. Fíjate, en, en estas 6 empresas que planteaste, ¿cómo abordaste el estudio? Es bibliografía. Así ¿Cómo como que? bibliografía. Bibliografía, o sea, no hubo entrevista de No, nada. ¿Y en qué por punto? lo mismo que decía Sandra, ¿no? Ni siquiera te dejan entrar. O sea, es decir, la información que han generado las propias empresas. Los propios científicos. ¿En qué punto, digamos, de tu estudio vas en torno a la cartografía o un mapeo de porque la idea es hacer una cartografía. Sí. En una fase previa. Ahora estamos trabajando en las bases para Bueno, las dimensiones que mencionamos. Que abren. Es algo bastante amplio, complicado de tiempo, ¿no? Para este trabajo. Bueno, cabe mencionar, no lo mencionaste, pero Juan Carlos está desarrollando, es una nueva línea de investigación de Juan Carlos, en la cual yo lo he motivado a desarrollarla, ¿no? Discutirla con él. Y claro que la idea, inquietudes es en hacer estos mapeos de controversias internos a través de literatura, sí, posiblemente tener una parte cuantitativa, no sabemos, y la parte externa, ¿no? Donde tenemos allí un trabajo pendiente, que va a presentar en el SOCITE, en una mesa en diciembre, en una mesa sobre controversias científicas y tecnológicas en el encuentro de SOCITE Forest. Es muy curioso porque es un panel temático que propusimos con Rebeca de Gortari y Marcela Amaro de Sociales, y tenemos como 15 propuestas, ¿no? de ponentes. De ponentes, y somos el único panel en este evento de esta gran comunidad que es Forest Internacional de Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, la Sociedad Latinoamericana. Somos el único panel sobre este tema de controversia. Sorprendió un poco, y la mayoría de los trabajos vienen de países del sur, muy pocos trabajos desde el país del occidente. Eso también muestra un poco esta organización, los intereses de las grandes agendas o agendas pequeñas de grupos académicos, intereses de investigación, ¿sí? Claro, no estoy diciendo que en los países del norte no se ha desarrollado, ¿no? La TUR tiene los grupos, Collins, ¿no? Que fue alguien que escribió sobre las controversias hace un montón de años. Sin embargo, en la actualidad no hay muy pocos trabajos sobre las controversias. Tal vez hay otras disciplinas, filosofía de la ciencia, seguramente gente de historia de la ciencia, ¿no? Sin embargo, pues tienen ellos sus propios espacios de comunicación y bueno, hay también divisiones disciplinares en los campos, o sea, los sociales. Y bueno, es un tema que se va a discutir allí. Y ese trabajo, si no me equivoco, lo que queremos presentar avances sobre la parte externa en los medios electrónicos de comunicación, ¿no? Ver qué es lo que se dice sobre maíz y transgénicos, ¿no? Y mapear, que debemos usar una herramienta que se llama Media Cloud, y es una herramienta desarrollada por el MIT y Harvard, que es libre. Tiene una colección de 200 y pico periódicos digitales en México, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo de la cantidad de artículos, son bastantes artículos, y hacer un poco de análisis de clustering de estas herramientas que dominamos hoy en día. Creo que en todos los departamentos en el Lima, ¿no? Todos los jóvenes sí, dominan bastante bien. Y la idea es pues, presentar los primeros elementos de esta cartografía, ¿no? O los primeros. La idea también es a partir de allí poder formular nuevas preguntas, identificar actores centrales, ¿no? Sin dejar de mirar los periféricos, por supuesto, ¿no? Porque a veces son actores emergentes o están allí por algún motivo, por algún interés, ¿no? Como dice la TAR, que la teoría por red y no hay que dejarlos, no son negligentes, ¿no? Entonces, hay mucha chamba y bueno, nos toca todavía
Juan Carlos tiene más experiencia en el tema de las controversias que yo. Y bueno, creo que es importante decir eso. Después tú en el Tren Maya. Tal no, no, también, tú también estás, Eduardo, en esta, Sobre todo lo lleva él y yo lo invité, lo estoy empujando y estamos trabajando. están trabajando Comenzamos. bien. Pues eso es muy reciente, ¿no? Y por los cambios. ¿Y hay que- alguien más? Sí. Está Marcela y Rebeca de Gortari. Ellas les interesa más otros temas, ¿no? No, La eh, controversia. sí la controversia, pero más al interior y de términos económicos, de otra perspectiva. ¿Sí? Pero son trabajos complementarios. ¿No? Con Marcela y con Rebeca ya hicimos un trabajo sobre los transgénicos en general, con el maíz, y bueno, ¿no? Entonces ahí vemos las aplicaciones, los desarrollos que se va a publicar en un libro, yo creo que a finales de este año, es un capítulo, y eso nutre. De hecho, desde ahí proponemos la idea de las controversias públicas, que son externas, y las epistémicas, que son las internas, ¿no? Donde también, lo que comentó Gabriel y Sandra, y pues hay, ¿cómo decir? Esa visión positivista no es del todo positivista, ¿no? No es una visión relativista, ¿no? Constructivista. ¿Sí? Hay eso, el tema de las agendas de investigación, ¿sí? Hay agendas globales, ¿no? En estos mainstream, donde grupos locales, es decir, hay una visión elitista también de lo que es la ciencia correcta, ¿no? Lo que ya comentó Sandra de los métodos, de los datos, ¿no? También hay que esta discusión en ocasiones, cuál es el método correcto, y hemos visto en algunos casos que los métodos establecidos o aceptados, también detrás está todo un cabildeo de las empresas, ¿no? De los instrumentos, ¿no? Entonces hay que usar el aparato Bosch total y no la técnica que no ha sido aceptada, ¿no? Que también hay controversias detrás de esos aparatos, ¿no? Entonces es muy complejo, como ya comentó Gabriel, pero bueno, imposible. Y creo que es lo que nos motiva esa complejidad. Sí, está muy interesante. Y manejar la incertidumbre me parece muy interesante. Sí, sobre todo si se puede medir, ¿no? O sea, con cierta probabilidad. Resulta interesante. Sí. Porque son procesos terriblemente ciertos. En realidad. Sí, que van cambiando ahora con esta voluntad política del glifosato. Y 5, fue una invitación para pasar a un evento sobre una propuesta científica hacia esa transición de disminuir el glifosato. Y creo que ese es el título, disminuir, no eliminar. Estoy recordando, entonces, Disminuir gradualmente. gradualmente. Creo que el objetivo es La eliminación, creo que el 4 años. título del evento es para la disminución gradual. Entonces, ¿saben La que invitación que no hace que, perdón, que el perdí. uso del glifosato, este químico, junto con pesticidas, Sí, es el herbicida y el maíz que han modificado es resistente a ese herbicida. La mayoría de las plantas mueren por rociarlos con este herbicida, este maíz. Y bueno, también otros cultivos, ¿no? La soya, Pero todos modificados. No. la soya sí. El frijol no estoy seguro, pero ¿no? Pero muchos cultivos sí se modificados para eso. Y está también en el paquete tecnológico. Y es lo que decían hace rato tú de la dependencia, ¿no? O sea, tienes que comprar cada año las semillas, junto con los herbicidas, los pesticidas, los insecticidas, los abonos, y eso genera, y no son baratos, no lo vimos, que hay, se dispararon los precios de los fertilizantes, y bueno, O sea que las empresas le mandan el gasto de la inversión al campesino, digamos, o al agricultor, no sé cómo, dependiendo. Sí. Y ellos lo que hacen es producir la semilla y producir los químicos y después recibir la ganancia de la venta de la semilla.
Sí. Mira qué astutos que son. Pues por eso está patentado. Sí. Claro, por eso te digo, mira lo que convierten al campesino, es como trabajador de ellos, ¿no? Lo que decía del, es un Sí, trabajador. la otra opción es vender sus tierras, trabajar para ellos. La justicia que O que sea, no es mucha, no. Bueno, pero eso somos, aunque no lo veamos, o sea, cada vez que alimentamos un sistema informático, ¿no? Por ejemplo, Google, ¿no? ajá, Estamos haciendo exactamente eso. estamos trabajando para ellos. Sí, 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 dicen que si, decían que si no eres, si no pagas, si no eres el cliente, eres el producto. Claro. Se ven los dos. Sí, y muchas veces los dos, claro, por supuesto. Sí, es algo que ya vi. Bueno, si no hay más comentarios, Sí, ¿quieres sí, agregar algo, Juan Carlos? No, nada más, hay infinidad de estudios adicionales lo relacionado con lo que estabas diciendo. El paquete es caro para el campesino, pero además hay estudios que demuestran que los rendimientos van bajando, precisamente por el uso de agrotóxicos. Ajá. O sea, la fertilidad de los suelos, ¿no? Van bajando. Entonces, hay Como todo. pasó con la soya en la Argentina, Ándale con las ondas. ¿no? Eso es todo. Claro. Que acabaron con hectáreas, miles de hectáreas de terreno fértil. Ya no hay bichos. ¿Y qué? Ya no hay ni siquiera bichos. Claro. No sé qué habrá, pero Bueno, si no hay más comentarios, podemos cerrar. ok. Gracias. Dani Miña, gracias por acompañarnos. No hay fecha todavía para el próximo. Sí, Sí. el 12 de septiembre. Bueno, nos vemos el 12 de septiembre. Recibirán la información. Gracias. Ah, Gracias, Sandra. Hasta pronto.